Hermanos, ya lo hemos hecho frecuente el tener que darles a ustedes la palabra de Dios a través de este medio. Pero quiero dar gracias a Dios una vez más porque no está nadie en ajeno a no continuar con nuestra labor, que es el de entregarles a ustedes la escuela dominical. El Señor les bendiga y que esta lección que vamos a tener y entramos a un nuevo capítulo. Así hemos ido avanzando. Ya estamos en el capítulo 4 del libro de Gálatas, donde una vez más el Espíritu de Dios nos revelará lo maravilloso que es el amor de Dios para con nosotros. Voy a orar para que el Señor Dios ahora nos abra la puerta de su palabra y para luego predicar la palabra del Señor. Eterno Padre, estamos a tu presencia y deseando y anhelando que esta enseñanza que hemos podido nosotros ya recibir, Señor, para ahora yo aplicar el texto que confirma estos versículos que han sido ya expuestos. Bendícenos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, es Efesios capítulo 1, versículo 7. Mire, el número 7, tenemos los primeros 7 versículos, ahora acá tenemos el número 7 y recordamos que el número 7 es el número perfecto de Dios. Bueno, alabado sea Dios por ello. Dice así la palabra de Dios, que es el texto que confirma los versículos de Gálatas ya antes expuestos. Dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Que sea Dios muy glorificado por nuestro espíritu, porque en nuestro espíritu, en nuestra alma, bendecimos a Dios toda vez que tenemos nosotros la gloriosa y bendita palabra. Hacía mención que vamos avanzando en los versículos, pero quiero, hermanos, en el Señor, tomar cierta parte de la lección. Para mí va a ser muy, muy cómodo tomar algunos versículos para adentrarnos ciertamente a lo que el Espíritu de Dios nos va a entregar. Quiero al respecto que así lo podamos entender hoy nosotros, cuál era la situación de nosotros, hombres y mujeres, hasta que Jesucristo Él fuese manifestado. Cuando hablamos de situación, me quiero referir a cómo el Espíritu de Dios tomó al apóstol Pablo para presentar la ley de Dios como un ayo, y como un ayo para llevarlos a Cristo. Quiero situarme en lo siguiente. Quiero situarme en que Dios es el padre de familia. La ley es el ayo y los pecadores somos quienes esperábamos al Mesías. Bueno, ¿qué tenemos que recordar? Que hay que recordar, los judíos estaban bajo la ley. No nosotros, porque nosotros como gentiles no estábamos insertos en medio de ellos, salvo que lo vamos a recordar de lo que la palabra de Dios nos lleva a recordar de una acción que tuvieron los judíos, donde es la palabra prosélito, y que Jesús los reprendió,
porque dice así textualmente la palabra, ¿no? Dice que ellos recorrían de mar a cordillera para buscar algunos gentiles para volverlos a la ley. Vale decir, en que a la verdad, pero que después lo centraron solamente más en ellos el peso de la ley y ellos a la verdad como que quedaron excluidos. Bueno, pero nosotros los gentiles tenemos que recordar que ya estábamos en la mente de Dios. Y quiero expresarlo de esta manera. Yo me voy a alegrar toda vez en que ustedes siguen la continuidad de las enseñanzas. Porque cuando yo o nuestro hermano Eleazar o bien nuestro hermano Camilo, ellos toman citas que están centradas en la palabra del libro de Gálatas, porque aquí lo primero que tenemos que irnos ciertamente es al gran varón de Dios, Abraham. Abraham es por quien Dios da las promesas. Entonces, cuando yo hablo al respecto, qué fácil es poderle a ustedes, iglesia, poderles hacerle mención en que a Abraham fueron hechas las promesas. Y dice, a tu simiente, no a tu simiente, porque está hablando de una simiente. Y esa simiente es Cristo. Entonces, para nosotros, qué importante es hablar de Cristo en este tiempo. Este es el tiempo nuestro, el tiempo el cual se ha denominado bíblicamente el tiempo de la dispersación de la gracia de Dios. Bueno, retomo. La razón por qué bajo la ley los pecadores se encontraban como un heredero durante su minoría de edad. Ellos estaban sujetos a tutores hasta alcanzar la edad requerida. En este caso, el heredero nada difería del esclavo, porque en la práctica el heredero todavía no podía hacer uso de su herencia, porque no había llegado su mayoría de edad. En ese sentido, el heredero está en la misma condición del esclavo, exactamente igual, ya que ninguno de los dos podía hacer uso de su herencia. Esto nos lleva a recordar, porque no podían ellos administrarla por voluntad propia y sin restricciones. Esto a pesar de que el niño, por ser hijo, era señor de todo y se encontraba bajo el cargo de tutores o curadores. La palabra tutor se traduce del griego, pero también como mayordomo. Y la palabra curadores significa administradores y viene también del griego, cuyo significado es administrador o tesorero. El significado de estar bajo el cuidado de persona con la finalidad de administrar los asuntos de un menor hasta el día fijado por el padre. Era el padre el que fijaba el tiempo el cual tenía que estar bajo la administración del ayo. Es así en que, como ya lo he señalado, hasta el día que fijaba el padre, y la edad señalada podía ser hasta los 20 años. Fíjese, hasta los 20 años. Recordamos que los niños judíos, a la edad de 12 años, ya ellos podían ir a las sinagogas. Ya a los 12 años ellos eran considerados
como un judío que podía ser partícipe de las asambleas. Bueno, importante eso también traerlo a la memoria. Entonces, qué importante es lo que Pablo nos hace recordar cuando él utiliza el pronombre nosotros. Se refiere a los creyentes o cristianos como hijos de Dios. Cuando éramos niños, y esto es importante, hermano, que lo podamos entender, cuando éramos niños es el periodo de la ley, es decir, antes de la venida de Jesucristo. Y cuando hablamos del tiempo de Dios, el tiempo de Dios se conoce como Cairo. Entonces, el cumplimiento alude al momento señalado por Dios para la venida de Cristo. Jesucristo mismo afirmó el momento en el que el cumplimiento del tiempo ya había llegado. Según lo encontramos nosotros en Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Definitivamente que Dios escogió el tiempo exacto, la época exacta en que Jesucristo aparecería. Esto estaba considerado en el tiempo de Dios, en el Cairo de Dios. Esto es importantísimo. Dios consideró las condiciones mundiales que eran ideales en ese tiempo para el aparecimiento de Jesús y también el momento exacto en que convenía que Jesucristo entrara en acción, en que Jesús comenzara su ministerio. Primero, recordamos, y esto lo hemos aprendido por la Escritura, haciéndose hombre para regalar el perdón y la salvación a todos los seres humanos que creerían en Él. Fue entonces que Dios envió a su Hijo. La afirmación nacido de mujer revela la completa humanidad de Cristo. Esto resulta muy interesante, la manera en la que en este versículo se pone de manifiesto dos cosas importantes: la divinidad y la humanidad. Quiero recordarlo. Tanto la divinidad al respecto, ¿por qué razón? Cuando hablo de divinidad, está centrado en que Dios envió a su Hijo. Y cuando yo hablo en cuanto a la humanidad, nacido de mujer, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y glorificado sea el nombre de Dios. Esa era nuestra condición, la condición nuestra como gentiles. Estábamos muy, muy lejanos, muy apartados. Ahora viene el tiempo del cumplimiento, el tiempo del perdón, el tiempo de la justificación, el tiempo de la redención, el tiempo del derramamiento de sangre de Cristo y, por cierto, lo que está centrado en cuanto a la riqueza de su gracia. Cuando vemos nosotros a través de Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 7, que es el texto, nos vamos a encontrar y nos vamos a maravillar
Y es lo que yo he hecho como un glosario en lo que es la palabra redención, que me gustaría que usted, en este momento, iglesia, usted tuviese su Biblia en sus manos, porque vamos a hablar de la redención, vamos a hablar de su sangre, vamos a hablar del perdón, y lo más glorioso y extraordinario que aquí se cumple, que son las riquezas de su gracia. Entonces, cuando Pablo le está escribiendo esta carta a los Efesios, vamos nosotros a considerar algo que debe también ser para nosotros centrarnos, que es en que Pablo insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, y que al costo de su sangre redentora, Dios ofrece perdón solo a través de Cristo. El perdón es posible porque Cristo amó la iglesia y ciertamente se entregó a sí mismo por ella. Esto nos lleva a nosotros como pensamiento, porque estamos estudiando el libro de Gálatas. Esto nos lleva a nosotros. Bueno, somos gentiles, no estamos centrados en el pensamiento, en la mente de los judíos. Pero tenemos que recordar que hoy, bajo la justificación, porque la ley no justificó a nadie, absolutamente a nadie, que luego algunos textos bíblicos voy a tomar al respecto. Cuando Pablo le está hablando a los Efesios, es como, quiero centrarme en lo siguiente, es como que le está diciendo a los Efesios, si vienen algunos judaizantes, céntrense en lo siguiente, miren a Cristo. Por Cristo vamos a encontrar redención a través del derramamiento de su sangre, vamos a encontrar el perdón y vamos a encontrar la riqueza de su gracia. Es así en que nosotros podemos recordar, cuando hablamos de la palabra redención, literalmente significa comprar de nuevo y se aplica al pago para obtener la libertad de un esclavo. En sentido figurado, la redención también es la liberación. Pablo lo enseña en Colosenses capítulo 1, versículo 14, y dice textualmente, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. ¿En quién tenemos redención? Estamos hablando de la palabra redención, vale decir, es para nosotros saber y entender que Jesús, por su redención, fuimos nosotros comprados. Pablo enseña al respecto lo que ya he indicado, en quién tenemos redención por su sangre. Y cuando nos trasladamos a la primera carta que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, dice así, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aquí hay que poner una coma y hay que meditar y centrarnos en lo que Pedro le está diciendo a aquellas iglesias de la dispersación. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado y glorificado sea el Señor por esta redención. Si nos trasladamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el pariente más cercano podía pagar la redención de su familiar por un esclavo.
Y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Porque yo me debo sentir, y usted como iglesia, como el pariente más cercano. Porque Cristo, yo no podía pagar mi deuda. Mi redención yo no la podía pagar. Y como la podía pagar de acuerdo a la ley, la podía pagar el familiar más cercano, gloria a Dios, porque Cristo pagó su redención, y para la gloria de Dios también pagó mi redención. O sea, el pago no lo hice yo, el pago lo hizo en Cristo por mí. Como lo he hecho mención, esto para mí, hecho como un glosario. Dice, por su sangre, el perdón de nuestros delitos es la redención efectuada por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habiendo sido cercanos por la sangre de Cristo. ¡Qué importante! Esto es, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, la sangre de Cristo es la que nos lavó, es la que nos limpió, es la que obró en nuestro ser. Y alabado y glorificado sea el Señor por ello. Qué importante esto, considerarlo. En otro tiempo estábamos lejos. Y por el derramamiento de la sangre de Cristo, Dios nos hizo cercanos. Aleluya. Hebreos 9:13 también confirma al respecto. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias, aleluya, aleluya, limpiará nuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Y recordemos que casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Quiero traer a mi mente un texto muy maravilloso de Isaías hablándole a Israel. Porque Isaías nos recuerda, dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Cristo es la fuente a la que debemos nosotros acudir para la remisión de nuestros pecados. Y quiero reiterar, bendita la sangre de Cristo, Señor nuestro. Aleluya. El perdón. Dice el salmista, bienaventurado el varón a quien no se le inculpa de pecado. Oh, qué glorioso es ello. Qué reflexión más hermosa. Pero veamos, el perdón que hemos obtenido, y lo hemos obtenido a través del sacrificio de Cristo. El perdón es la aplicación a nuestros delitos, a lo que Cristo en nosotros realizó. La orden de Jesús a sus discípulos queda registrado en Lucas 24, versículo 47, y dice textualmente, que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Además, lo confirma el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38. Pedro le dijo así a la multitud de judíos, arrepentidos y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. El perdón es liberar a un ofensor de la culpa. Y más, es restaurar la relación personal que existía para con Dios. Todos los hombres han pecado contra Dios y están condenados a la muerte eterna, a menos que se arrepientan de sus pecados y con ello obtengan el perdón, con lo que se restaurará una relación correcta con Dios. Y esto siempre me voy a maravillar por la palabra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, aleluya, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es perfecto. Se lo voy a reiterar. El perdón de Dios es perfecto, así como Dios es perfecto. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. El libro de Miqueas nos recuerda algo muy similar a lo que es el perdón, donde dice la palabra del Señor Dios, en que Él echará nuestras ofensas, nuestros pecados a la mar y nunca más se acordará de ello. Qué glorioso fue el día en que hicimos confesión de pecado. Qué glorioso fue cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, y más glorioso, cuando el Señor puso su Espíritu sobre nuestras vidas. A la verdad que creo que importante y glorioso es para nosotros lo que Jesús enseñó tocante a que tenía que ser llevado el Evangelio. El Evangelio tenía que salir de Jerusalén. El Evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones. Y glorioso y bendito ha sido siempre para nosotros el día en que llegó el conocimiento del Evangelio a nuestra nación. Me remonto por allá, por la década del 1900, cuando llegan allá al sector de la ciudad de Valparaíso y se comienza la proclama del Evangelio y que comienza la gracia de Dios ser diseminada y gloria a Dios por ello. Y qué importante fue, a la verdad, cuando el perdón comienza a llegar a hombres que enajenados de la sociedad, hombres y mujeres jóvenes, que ciertamente estaban también muy lejos de conocer la gracia de Dios, pero que por la predicación del Evangelio pudieron ellos conocer y saber que solamente en Cristo Jesús había perdón de pecado. Y que glorioso es hablar de la riqueza, de la gracia de Dios. De Dios tenemos que recordar que exceden todos estos límites. Estas son las riquezas de Dios mismo para nuestro disfrute. Nosotros disfrutamos ciertamente la riqueza de Dios, las cuales serán exhibidas públicamente por la eternidad. ¿Por qué razón? Porque la riqueza de Dios mismo, para nosotros disfrutarla, porque no solo disfrutamos en este tiempo la riqueza de la gracia de Dios, nosotros la vamos a disfrutar y las vamos a exhibir públicamente por la eternidad. La gracia de Dios infundido en nosotros. Por lo tanto, ser salvo por gracia
significa ser salvo por medio de nuestro Dios Trino. Nos recuerda por gracia. Textualmente dice, soy salvo por medio de la fe. Es así que la palabra gracia significa favor, condición, aún más, bondad. La misericordia retiene el castigo que nosotros merecemos. Entendamos esto. La misericordia retiene el castigo que merecemos. Si yo voy a la palabra de Dios, voy a recordar un texto. ¿Recordamos? Dice la palabra de Dios que el hacha estaba puesta sobre todo árbol que no daba fruto. ¿Cuál era el árbol que no daba fruto? Israel. Israel no daba fruto. Pero ahí aparece ciertamente la riqueza de la gracia del Señor. ¿Para qué? Para manifestar el perdón, la justificación, la cual venía a través de Él. ¿Por qué razón? Porque la ley no justificó absolutamente a nadie. Dios bendiga nuestras vidas espirituales. Y tenemos que entender que por gracia, por la bondad de Dios, hemos llegado al Evangelio. Hemos llegado a este conocimiento. Me quiero detener un momento. ¿Cuántas familias nuestras? ¿Cuántas familias nuestras? Se ha convertido el papá, se ha convertido quizás la mamá, y quizás se convirtió el hijo mayor o el hijo menor. Pero como lo he indicado y señalado, uno de ellos fue el primero que conoció la gracia de Dios. ¿Y en ello qué se cumple? Se cumple la palabra. Cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. La gracia de Dios llegó por uno a la familia. ¿Cuántas familias hoy? ¿Cuántas familias? Por uno que vino a este conocimiento, que fue alcanzado por la riqueza de la gracia del Señor, Él comenzó a predicar y a predicar, y esto se fue situando uno a otro y fue siendo traspasada la gracia de Dios. Pido a Dios en esta hora, pido a Dios. Hay muchas familias que no todos en el núcleo familiar pueden hoy disfrutar la gracia de Dios. Pero deseo en el Señor que ese buen testimonio que da el que llegó primero al conocimiento, que por ese testimonio los más puedan llegar a ser parte de la riqueza de la gracia de Dios. Razón. Cristo viene, como dice Maranata, Cristo viene. ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué deseamos nosotros? Que toda nuestra familia sea alcanzada por la gracia de Dios. La puerta de la gracia, de la riqueza de Dios está abierta. Denos Dios a nosotros la bendición, por misericordia, para que los más de los nuestros puedan entrar por esta puerta. Que así sea. Así sea. Amén. Bien, recuerdo que la misericordia retiene el castigo que merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. Es así en que Tito, capítulo 3, versículo 5, me recuerda lo siguiente. Dice textualmente, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento en el Espíritu Santo. Reflexión. Iglesia amada, nunca se debe olvidar, nunca. La gracia es que Dios da el mayor tesoro a los que menos lo merecen. Eso mismo, cada uno de nosotros lo fue hace algún tiempo. Iglesia, sirve a Dios
Busca la gracia del Señor y como lo hemos ya en estos versículos recordado y entendido, y que sea de bendición. Lea nuevamente Efesios 1:7. Recuerde, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Sea muy bendecido el nombre de Dios en su vida y mire solamente a Dios a través de Cristo. La razón para que nuestro disfrute, nuestra vida espiritual pueda estar situada siempre en la gracia y en la misericordia de parte de Dios. Recuerde que la justicia de Dios es el Cristo mismo. Esa es la justicia que nos ha alcanzado. Cristo mismo. Cristo nos ha alcanzado y nos ha traído para decirnos y señalarnos e indicando que solamente en Él hay salvación y solamente en Él hay vida eterna. Dios bendiga esta enseñanza, sea de mucha bendición. Y mi pensamiento, qué glorioso hubiese sido para muchos judíos en el primer siglo la revelación que hoy nosotros tenemos, para que no mirasen solamente la ley, no mirasen solamente los sacrificios, el de guardar días de luna llena, todo lo que ellos guardaban, sino para que hubiesen mirado a Jesucristo, porque solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay vida eterna. Voy a orar y dar gracias a Dios por esta enseñanza que hemos recibido en esta mañana. Mi Señor, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, y esta su palabra traiga mucha bendición a nuestras vidas espirituales. Señor, quiero recordar la situación de los hombres y mujeres hasta cuando Cristo vino. ¿Por qué razón? Porque la ley, si bien cierto, esto lo encontramos a través de tu palabra también, en que la ley fue el ayo para llevarlos a Cristo. Señor Dios, lleva nuestras vidas, dirige nuestras vidas y te amaremos por siempre. Te amamos porque por nosotros, Señor Dios, tú diste tu vida, la volviste a tomar y para nosotros es a saber que tú pronto vendrás y vendrás en gloria. Gracias, Señor Dios, por esta enseñanza. Bendiga a este su pueblo, se lo ruego por Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el curso de esta tarde nos estaremos reuniendo y Dios bendiga el servicio de la tarde y a todos los que prestan atención, que eso es importante. Y recordar, miren, quiero recordar lo que en una de las cartas que escribe Juan, ¿no? Él se alegraba al saber que muchos de sus hijos permanecían en la verdad. Permanezca en la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro, y alcanzará salvación y vida eterna. Nos vemos más tardecito, más ratito. Bendiciones. Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao.